This meeting is being recorded. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Creo que hay un micrófono abierto por allí. Les vamos a pedir que por favor al inicio mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para no influir en la calidad del internet, para tener mejor conectividad. Allí se ve la presentación, ¿cierto? Sí, se está viendo. Ok. Bueno, bienvenidos. Gracias por asistir. Voy a colocar a grabar. Bueno, me sale que yo inicié la grabación. Creo que es Y la sí, del... la está grabando el profesor Esteban. Ya empecé a grabar. Ok, chévere. Bueno, gracias por conectarse nuevamente. Hoy estaremos haciendo la primera sesión informativa de lo que es el Diplomado Diseño Internacional de Estructuras Sismorresistentes, un enfoque práctico. Bueno, les presento a los ingenieros Esteban Tenreiro y Gustavo Coronel, que son parte del cuerpo directivo de este diplomado. Vamos a ir entonces repasando sobre las características que tiene el diplomado, a puntos importantes de resaltar, para todos los que estén interesados a ir aclarándoles las dudas. Bien, el objetivo del diplomado. Este diplomado está enfocado en fortalecer los conocimientos de los participantes basándose en un contenido completo desde las bases conceptuales, las similitudes y diferencias entre los reglamentos que existen en las normativas sismorresistentes de cada país, al igual que en la práctica profesional que desarrolla pues cada ingeniero en estos distintos países. El inicio del diplomado está pautado para el 29 de julio de este año y tiene una duración de 20 semanas continuas. En cuanto a la modalidad, esto será en sesiones online, que serán los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 12 a 2 en Venezuela. Este diplomado, es un orgullo decirlo, está avalado por la Universidad Central de Venezuela, lo que hace un reconocimiento del mismo internacional. Bien, para comentarles un poco la temática que se va a abordar durante el diplomado, pues los ingenieros Esteban Terreiro y Gustavo Coronel van a estar comentando con otro de nuestros invitados del día de hoy, el profesor Rodolfo Saragón. Les voy a leer un poco el currículum del profesor Saragón. Él es ingeniero civil, tiene un PhD en ingeniería, es de la Universidad de California en Los Ángeles. En cuanto a su experiencia profesional, tenemos que desde sus inicios se ha especializado en el área de la ingeniería sísmica, participando en diversos organismos como la Asociación Iberoamericana de Ingeniería Sísmica. Bueno, bienvenidos ingenieros, les dejo la palabra. Bien, es un agrado para mí como miembro honorario de la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica y como past president de la Asociación Chilena de Ingeniería Sísmica y los otros cargos que me han mencionado. Yo he estado en varias oportunidades en Venezuela. Me ha interesado sobremanera este diplomado, porque yo estoy a cargo de un proyecto multirregional de código modelo de diseño sísmico, que es una de las clases que haré en el programa. Este diplomado internacional de estructuras de sismo resistente en enfoque práctico me interesó sobremanera cuando Gustavo Coronel me invitó, porque participan en las 20 semanas que se van a dar clases de este programa, profesores de México, de Ecuador, obviamente de Venezuela,
de Argentina, de Perú, entonces de Colombia, de Italia, de España. Entonces eso me interesó mucho porque era un proyecto novedoso en el sentido que participaban actores de de toda la región, y eso es un crisol muy importante para intercambiar ideas y ver nuevas tendencias. Lo otro que a mí me motivó mucho fue que el inicio del programa era el día 28 de julio, que justamente el día del terremoto de Caracas de 1967, que pasado tantos años, más de 50 años, la gente quizás le ha perdido la importancia al terremoto. Este terremoto marcó mucho y tuvo mucha influencia en Estados Unidos, en el Código de Estados Unidos, porque había una gran discusión entre la escuela japonesa y la escuela norteamericana. La escuela japonesa normativa reconocía el efecto del suelo en la demanda sísmica. En cambio, Estados Unidos, el doctor George Hausner, que era el máximo referente sísmico en Estados Unidos, no decía que, especialmente por su tesis doctoral, él no había visto efecto del suelo o un periodo dominante en los terremotos. Ahora sabemos que es por la duración de los terremotos. Los japoneses veían terremotos subductivos y los norteamericanos terremotos corticales de muy corta duración. Ahora se acaba de aprobar el nuevo código de Estados Unidos, el ACC 7 del año 22, y la mayor corrección que se ha hecho es por efecto del suelo. ¿Ah? Incluso en uno de los suelos se aumentó la demanda en 50% en el nuevo código respecto a la versión del 2016. Entonces, como ven, este terremoto yo lo paso en clase acá en Chile por este cambio que produjo en el código norteamericano, que ya hubo una publicación a raíz del terremoto, porque se vio que en las olas de Palo Grande había una correlación entre la profundidad de los estratos de suelo con los edificios que colapsaron, con el periodo de los edificios que colapsaron. Y también se llegó a ese terremoto con la idea de que los diseños y las construcciones en Venezuela podían estar influidas por factores de corrupción y que realmente las construcciones no estaban hechas de buena calidad. Pero se llegaron la sorpresa de que los diseños venezolanos estaban hechos de acuerdo a las prácticas norteamericanas, se aplicaba el ACI correctamente, los edificios colapsados tenían la armadura que correspondían, estaban muy bien construidos y habían colapsado. Y eso, viendo los norteamericanos que edificios habían colapsado, construidos con la práctica norteamericana, prendió toda la alarma y se descubrió que el efecto predominante era el efecto del suelo. Por eso, el terremoto de Caracas es un evento copernicano para el medio norteamericano, porque a raíz de lo que se observó en Caracas, realmente se cambió muchas disposiciones en Estados Unidos y se introdujo posteriormente en el código el efecto del suelo que por años se había omitido. Así que para mí, yo he estado muchas veces en Venezuela, en Caracas y en Mérida, en distintas reuniones, y tengo la más alta opinión de la ingeniería venezolana, y recientemente se ha incorporado y justamente Gustavo Coronel al código modelo, que para mí era una pérdida muy importante que Venezuela no estuvieran incorporado entre los 19 países que participan. Así que, como ven, Venezuela ha tenido una influencia muy grande, tiene un conjunto de códigos de normas muy importante, que yo tengo el libro de las normas venezolanas y lo muestro cada vez
ahí sí que están sacando una publicación nueva. Así que esta reunión en que estamos viendo estas nuevas tendencias de los códigos ha cambiado la visión de la sociedad, y eso me gustó que en la presentación del código también está lo de la resiliencia. El tema es que la sociedad ve la ingeniería sísmica de una manera distinta como vemos los ingenieros. La sociedad no quiere daños en los edificios. Nosotros con los factores R aceptamos, Q, según los códigos, aceptamos daños, y eso la sociedad no lo acepta, y lo acabamos de ver en el terremoto de del 2017 en México. Los edificios de hormigón armado fallaron para el terremoto en Chaplaca, y visitando Ciudad de México con posterioridad, después de 2 años, la gente vivía en carpa al lado de su edificio, y los edificios estaban diseñados por ingenieros. Entonces, se ha descubierto que los diseños nuestros en mega ciudades producen miles de damnificados, y no hay dónde ubicar esos damnificados. Por eso se está cambiando este concepto, esta tendencia de ir a la resiliencia, sin daño prácticamente en los edificios, para que la gente pueda volver a ocupar sus departamentos. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en el diseño sísmico moderno, y justamente el diplomado cubre esa parte que es muy importante. He tocado varios temas interesantes. Primero, bueno, cómo los terremotos sin duda han promovido cambios en las normas. Ya decía cómo el terremoto de Caracas 67 introdujo cambios en la norma estadounidense y por supuesto en el resto del mundo. ¿Qué cambios adicionales se ven en estas normas y que se estén reflejando, por ejemplo, en el Código Modelo de Diseño Sísmico para Latinoamérica y el Caribe? Código que esté, pues, preside. No, en esa materia, bueno, un anhelo, nosotros recogimos un trabajo que se había hecho en Caracas, profesor Grassi fundamentalmente, y Carlos Llenatio, ¿ah? Y quisimos, cuando me presentaron el proyecto, yo he trabajado mucho en la región, y lo que no quisimos hacer, que es muy latinoamericano, partir de nuevo, sino que nosotros partimos del trabajo que se había hecho en Caracas, ¿ah? Lo tomamos como base, lo ha hecho el Banco de Desarrollo de América Latina, entonces con sede en Caracas, y nosotros tomamos toda esa información, y esa fue la base cuando se convocó la primera reunión en noviembre del 2017 en Santiago. Y primero exploramos si se podía, si aceptaban la idea de hacer un código referencial, porque los códigos reales, por disposiciones legales, son los códigos nacionales, ¿no? En eso nosotros no podemos intervenir. Nosotros damos una referencia de las cosas que debiera tener los códigos, porque los códigos regionales, la ventaja que tenemos desde el momento que se hizo el trabajo en Caracas, es que yo tenía dudas si después del terremoto del 2010 en Haití había código, pero hay un código de emergencia, entonces descubrimos que toda la región tiene código, sí. Ahora hay 2 temas centrales, que son el tema de el grado de modernización de cada código nacional. El otro tema es el grado de aplicación de los códigos. Es otro tema, porque muy por etapas. Primero que todos tengan código, ahora cómo se aplica el código, cuánto se observa realmente el código. Y hay una tercera cosa que estamos haciendo en el código modelo, que es un tema que no nos gusta mucho a los ingenieros, que estamos creando una comisión sobre la construcción informal, porque hay demasiada construcción informal, los porcentajes de construcción informal en la región son altísimos,
Por ejemplo, en Ciudad de México el 55% de la construcción es informal, en la ciudad, ¿no? Distrito Federal. Y en México 80%. En Perú es 40%, 50% en adobe, y eso lo tenemos que cubrir justamente en el código para dar algunas directrices para que los niveles políticos actúen. Nosotros en este momento en el código tenemos 19 países, 2 de ellos ya están aplicando el código modelo en su código, que son Nicaragua y El Salvador, que lo cual nos dejó muy contentos en la última reunión que tuvimos. Y la realidad es, no se puede hacer un código único porque, por ejemplo, Ciudad de México domina mucho el suelo, en otros países dominan mucho las fallas superficiales, en otro el suelo no es tan importante, entonces cada realidad tiene que estar cubierta por este código que es referencial. Pero hemos tenido una acogida muy grande. Dentro de los 19 países hay 5 ministerios de países que participan activamente en el código. Así que lo que nos interesa a nosotros es que participen todas las autoridades públicas y nos permitan ir gradualmente mejorando y optimizando el código. Hay un capítulo muy importante que es el método de desempeño en el comité, porque hay un método que es el código mismo y otro, los métodos más modernos, que es el método de desempeño. Y ahora tenemos una reunión mañana para iniciar el comité de amenaza sísmica, y logramos la colaboración del Global Earthquake Model, GEM, que está ubicado en Pavía, en Italia, y que nos van a aportar los datos gratuitamente para poder iniciar los mapas regionales. Obviamente los mapas nacionales más recientes están hechos con más detalle que va a tener este plano regional, pero vamos a producir el tercer documento importante, que es el mapa de amenaza sísmica, que eran tener los códigos. Así que estamos muy contentos, vamos a cumplir 5 años en el código, pero a mí lo que me tiene más contento y que a mí me dolía un poco era que no estaba Venezuela, y eso siempre lo transmitía, porque Venezuela siempre ha sido un muy buen referente, el IME y la Universidad Central siempre han hecho aportes muy importantes, han sido miembros de la CEI, con el profesor Marín. Entonces, los que conocemos la historia de Venezuela, José de Gracia fue por muchos años parte del directorio de la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica. Fumbici también tenemos muchas relaciones con ellos, entonces para nosotros, en lo personal, perder ese contacto y el potencial que tiene Venezuela en un área importante, que el área del Caribe, que para nosotros es importante tener toda la parte, digamos, de la Gran Antilla, digamos, que tenemos afortunadamente casi todos los países incorporados de la región del Caribe. Así que para mí no es más que transmitirle que para mí es un agrado participar y volver a interactuar con Óscar López, que lo conozco tantos años, y de repente ahí por ahí me escribo algunos correos con Pepe Gras, ¿no? Sí, quería también como comentarle que lo comentó, usted mismo lo comentaba al principio de su presentación, el diplomado como va a ser quizás justamente un enfoque práctico, ver un poco la interpretación y el manejo de cada uno de los países y las regiones. Va a ser más que una exposición, va a ser un intercambiar ideas, se va a convertir en una especie de conversatorio de criterios, de formas, de cómo interpretas tú el código allá, en España, en Italia, en Perú, en lo que usted decía, en México, todas las incidencias. ¿Cómo lo ve usted esa participación a nivel mundial?
No, yo creo que eso es lo más importante y lo que hemos logrado en el código modelo, por ejemplo, eh, ver cómo se hace realmente en la práctica. ¿Ah? Y nosotros normalmente en Chile invitamos ingenieros de la práctica a nuestros congresos nacionales. Por último, eh, el representante mexicano, que es Raúl Llana, que es el ingeniero mexicano que está en el programa, que participa en las normas, también nos explica cómo vino acá y nos explicaba cómo se aplicaba realmente en la práctica y y las cosas que a él le dolían, cómo se usaba el código, cómo lo interpretaban. Por ejemplo, eh, no había muchos marcos dúctiles realmente en México por la interpretación que los colegas hacían del código. Y eso era una vulnerabilidad que ellos no habían detectado. Pero hay que ser optimista porque estas reuniones, eh, nosotros cuando planteamos, por ejemplo, que estas cifras de informalidad que habían en México invitaron a un Congreso Nacional y se tomó acción inmediatamente, y ellos crearon un código modelo de México, o sea, hacer un código referencial, porque México es un país federal, para que todos los estados desarrollaran su código, pero teniendo en cuenta este código referencial que tiene México hoy día. Así que están en el camino de la corrección. Entonces, como ustedes ven, siempre estas conversaciones se producen interfertilizaciones en los otros países. Mira, esto lo están haciendo así, y nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? Y, y hay muchas cosas que son propias de la región, porque los terremotos tienen sus características propias y no coinciden siempre con los de Estados Unidos. Como nosotros tecnológicamente, naturalmente, Estados Unidos es un referente por el nivel de investigación que se hacen allá, pero muchos tipos de terremotos que nosotros tenemos acá, ellos los tienen, pero en zonas muy poco pobladas, por eso no les merece tanta atención. Están en Alaska, digamos, norte de la costa norte de Estados Unidos. Entonces, y la otra cosa, que como lo tenemos dirigido a estos profesionales en buena hora, porque ahí es donde realmente se aplican los códigos, eh, es ver cómo se puede corregir, dónde están los problemas, eh, cómo se puede modernizar el código. En todos los países son muy conservadores los ingenieros estructurales. En Estados Unidos uno sigue aquí los códigos y cree que, pero si uno va a los comités en Estados Unidos, ve que el ingeniero en la práctica no está no le gustan mucho los cambios que se están haciendo, ¿no? Es muy resistivo y toma tiempo. Pero, y lo otro es que, así como Caracas fue un referente con su terremoto, Chile con el terremoto del 2010 también produjo muchos cambios en Estados Unidos. Y entonces el énfasis lo queremos poner es que hay aportes de la región a nivel mundial. Lo vimos con Caracas en 1967. Como le digo, yo lo paso en clase porque marca un cambio copernicano en Estados Unidos, algo que se resistía hasta ahí, tuvieron que introducirlo en los códigos. Así que no piensen que todo es tomar cosas de Estados Unidos nomás y pasarlas a los códigos, porque la región puede hacer aporte y lo ha hecho. ¿Ya? Tenemos mucha influencia de- de Perú en lo que es el comportamiento sísmico del ADOE, que son aportes a nivel mundial. Así que nosotros hemos hecho mucho aporte en medidas de terremotos subductivos. Entonces, y son ocupados, de hecho, por ejemplo, el presidente de Cosmo, que maneja todas las redes de acelerógrafo
del mundo es Rubén Boroche, que es chileno, digamos. Entonces, esto ha ido cambiando. Entonces, hay que entender que la región, aunque en población no somos tan grandes, porque al no ser Brasil un país sísmico, yo estaba haciendo clases allá, pero son para reactores nucleares, que son cosas bastante exóticas, pero en la construcción normal ellos no lo consideran, entonces perdemos como 230 millones de población por no ser sísmico. Entonces la región sísmica se reduce en población y representamos solamente como el 5% del total. Pero a nivel sísmico mundial tenemos peso y, y por eso es tan importante este código, este diplomado, ¿ah? Porque nos va a permitir, eh, eh, con esta participación de todos los actores que hay, de todos estos países que yo mencioné, de entender que hay capacidad profesional de muy buen nivel en la región, que a veces se pierde la perspectiva. Esto, al verlo en forma global, se entiende que América Latina tiene un peso, y yo creo que después de estas reuniones, por eso a mí me encantó la idea del diplomado, que fuera internacional, con participación de todos los países, y así que la gente, particularmente los profesionales, puedan ver que en todos los países se está haciendo algo y se está contribuyendo al desarrollo de la ingeniería sísmica mundial, que es lo importante. No somos solo receptores, sino que también hacemos aporte. Bueno, la verdad que muy bien sus comentarios, totalmente de acuerdo. No solo somos espectadores, sino también podemos dar nuestras propias opiniones. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera realizar, la puede hacer. Y no sé, cualquier información que desee para el registro, la inscripción en el diplomado, puede contactarnos a través de las redes sociales. No sé si tú querías, Cecilia, hacer exactamente. Sí, aquí están nuestros contactos a través de Instagram por formación.norte o Norte Obras Civiles. Nos pueden escribir por allí al DM. También van a encontrarse con algunas publicaciones del temario precisamente del diplomado. También está disponible nuestro correo electrónico, que fue también donde les enviamos el link de la sesión, y nuestro número de teléfono. Bueno, si tienen alguna duda en cuanto a inscripción, costos, los temas, que les gustaría que les aclaráramos por acá, la pueden hacer. Y si no, les estaré enviando también al correo el catálogo con toda la información. Yo creo que va a ser muy interesante, profesor Saragoni, que conozcamos esto que se conoce o se escucha a nivel internacional como la Escuela Chilena de Ingeniería Sísmica. Eso es parte de lo que hemos logrado atraer a este diplomado, con su presencia y con la presencia de otros colegas de Chile también, igual compartirlo con los participantes, con los otros colegas, profesores que estarán ahí también de otros países. Yo creo que eso será sin duda muy nutritivo para todos. No, un agrado, Gustavo, y dirigiéndome a los interesados en el diplomado, creo que es una oportunidad única, no la pierdan, porque no frecuentemente se tiene un diplomado con participación de tantos actores de diferentes países. Bueno, esa es un poco la intención del diplomado, ofrecerle al participante, pues, no solamente enfocado en un solo país, sino en varias regiones, y poder establecer ese intercambio de ideas. También mostrando casos prácticos de cada profesional que forma parte del diplomado. Sí, en todo caso, Gustavo, nuestra asociación
de ingeniería sísmica ya está distribuyendo la información. El directorio ya está al tanto del diplomado y ahora pasamos a, a través de las dos redes, la red del código modelo y la red nuestra de Achicina, de la Asociación Chilena, que tiene una cobertura como de 3.000 personas, que es muy activa, ¿eh? Porque se conecta gente de Europa, de Estados Unidos, los que hablan español, si las charlas son en español, así que va a tener mucha difusión en la red nuestra. Agradecido por eso, profesor. Sin duda, bueno, la asociación Achicina tiene un impacto en la región muy importante y es bueno saber, pues, vamos con ese apoyo para difundir esta iniciativa del diplomado. Bueno, no sé si alguien tiene alguna preguntita. Por aquí en el chat comentaron que les gustaría recibir la información de los costos, creación de contenido. Sí, se los haremos llegar al final de la sesión. Con el catálogo del curso comprende toda esa información, el temario, el cuerpo docente, la organización de las clases. Sí, se nos estaremos llegando, haciendo llegar. Sí. Profesor Saragón, perdón. Adelante, Esteban. Yo iba a poner un punto de cierre técnico para escuchar ahí al profesor Saragón y era sobre cómo ve el profesor esa tendencia hacia la resiliencia sísmica de las construcciones. ¿Lo ve pronto, factible? ¿Lo ve a mediano plazo? Bueno, como intercambiamos ahí por correo la publicación, bueno, acá nosotros estamos muy cerca, te digo, porque por esto de la escuela chilena que usamos muros, en realidad, o pantallas, como dicen en otras partes, y hay un control muy grande de los desplazamientos. Tenemos una diferencia entre los desplazamientos entre pisos, nosotros aceptamos 2 por 1000, 3 por 1000, y Estados Unidos tenemos 2%. Claro que unos son reducidos y otros no, pero los niveles de reducción en Chile son muy bajos, así que se acercan. Pero en estructuras de marcos, de hormigón armado, ¿no?, es más difícil. Yo creo que pero hay una presión social, porque en ciudades como Caracas, que hay millones de personas que viven en edificios de departamentos, que lo vimos en México, esto que aceptamos nosotros, que haya daño y que no colapsen las estructuras, significa que millones de personas quedan damnificados. Y la política, el problema que tiene es que ¿dónde mete millones de damnificados? Porque claro, en Chile, el último terremoto, como los hoteles no tuvieron tantos problemas, los damnificados, los edificios que no eran tantos, era muy fácil trasladarlos a hoteles. Pero en un evento muy grande, eso no es posible. Entonces, este concepto de que los ingenieros lo encontramos súper bueno, teníamos también problemas por los daños no estructurales, porque el tema de la resiliencia también incluye que no haya daño no estructural. Y teníamos 100, como casi 200.000 reclamos de seguro por daños no estructurales, que como eran muy menores a los montos que había estimado de pérdida de siniestro la industria de seguros, los pagaron todos, ¿no? Ni preguntaron, si no reclamaron, ¿cierto? Porque los montos, en realidad el siniestro le costó 1/3 de lo que ellos habían calculado, entonces hicieron pagar todo. Pero en general, no es la situación, lo vimos recién en México, edificios hechos por ingenieros de buena calidad, algunos colapsaron por algunos otros problemas que discutimos con los colegas, pero los que no colapsaron, después de 2 años, no se pueden ocupar. Y la gente está en carpa al pie de su edificio viviendo. O sea, yo lo vi, digamos, en la zona de Coyoacán, allá, que son barrios acomodados en México, no son barrios modestos, digamos. Entonces, y después se vio en la zona de Tláhuac Bomba, que están los edificios todos dañados. Entonces, por eso hay que corregir. Entonces,
yo le digo a mis alumnos que le van a contar a sus nietos que usan la letra R ocupa diseñar, porque eso va a desaparecer. Eso es lo que va a ocurrir. Y se lo paso a los alumnos como desafío. Nosotros en la norma estamos conscientes que estamos cerca de la resiliencia, pero hay otro problema, que es el problema de la responsabilidad legal con los abogados. Si nosotros ponemos que no va a haber daño en los elementos no estructurales, y todo esto, los pobres colegas van a llenarse de juicio. Entonces, nosotros sabemos que estamos alcanzando ese nivel, pero seguimos en la norma con el criterio de protección de vida, que nos evitó muchos juicios, porque el tema era si había colapsado el edificio en un terremoto de gran magnitud, que es lo que dice la norma, que lo único que no puede ocurrir es que colapse. Entonces se concentró toda la discusión en 5 o 6 edificios nomás que colapsaron, y uno está mal aplicado la norma. Entonces, pero nosotros queremos resolver ese problema legal de poder explicitar que la norma es resiliente, pero no es 100% resiliente, porque 100% resiliente en inglés fully operational after earthquake, o sea, completamente operacional después del terremoto. Eso lo logramos, por ejemplo, con el metro en la vía elevada. Nunca se le ha dicho acá en Chile a la gente que no hay metro porque hubo terremoto. Jamás se ha dicho eso. El metro funciona inmediatamente después del terremoto. Y eso lo queremos transferir a los edificios y lo hemos logrado más o menos. Pero como les digo, en realidad con estructuras de marco es más difícil. En Estados Unidos nosotros creemos que están bastante distantes de esto, porque es difícil resolver ese problema porque se aceptan deformaciones muy grandes, pero cuando se vea este fenómeno social en Estados Unidos, yo creo que va a haber una rectificación muy grande, ¿no? Pero resiliente quiere decir que la persona vuelve a su departamento después del terremoto y prácticamente no tiene daño. En otras áreas lo logramos, que es el área industrial, porque allá se pueden destinar más recursos. La industria, eso está explicitado en la norma, que es por continuada operación la norma. Y ahí está explicitado que la para de la industria no puede ser más de 1 o 2 semanas, una cosa así. Así que creemos que podemos llegar a eso por las propiedades de nuestros terremotos, por los diseños que tenemos. También hay que incorporar a los colegas arquitectos que acepten nuestras recomendaciones, porque ponen restricciones también en el diseño arquitectónico. Sí, de hecho, aquí en el chat alguien tenía la duda de si puede participar un profesional de cualquier profesión. Y bueno, el diplomado está dirigido a ingenieros, a arquitectos o cualquier profesional que esté relacionado a la industria de la construcción. Incluso pueden participar estudiantes de estas carreras en los últimos semestres. Entonces, es importante recalcar que estaremos haciendo un repaso. Primero vamos a hacer una introducción a la ingeniería sismo resistente y luego ya se va a ir desarrollando el contenido para que sea un contenido que sea fácil de digerir, vamos a decirlo así, para los que sean estudiantes y quieran instruirse pues en este mundo de la ingeniería sismo resistente. Bueno, creo que no hay más dudas. Entonces, muchas gracias, profesor, otra vez por su participación. Sí, no, un agrado de estar con Gustavo y de estar con Esteban, y deseándole la mejor suerte porque este proyecto, este diplomado, es un esfuerzo importante y por eso lo vamos a promover regionalmente. Muy agradecido, profesor Saragón. La verdad que todos esperamos que sea muy nutritivo para toda la ingeniería sismo resistente y para todos los profesionales. Este intercambio de conocimientos ahora con pandemia y todo el mundo trabajando a distancia, podemos proyectar en cualquier parte del mundo estando
en cualquier parte del Sí. mundo. Bueno, muchas gracias también a todos los que se conectaron. Bueno, les estaremos enviando la información del diplomado. Agradecido, profesor. Que tengan Sí, un agrado de haberlo visto y muchas gracias por todo el apoyo. ¿Ah? Nos estamos Gracias. viendo. a usted, profe. Ya. Bueno, hasta Duro. luego. Hasta luego, gracias. Chévere, nos vemos. Chévere.